¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de Todo en Contra, a través de la magia del internet. Hoy vamos a hablar de un viejo conocido, vecino aquí de Almoloya, ahora avecindado en Almoloya, de Juárez, sí, de Juárez, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de Toluca, las secuelas de otro mal gobierno. En este episodio vamos a analizar la ruta que llevó al exalcalde Raimundo Martínez a prisión preventiva, la llegada de Juan Macís Naime, así como las consecuencias financieras y electorales que traen estos gobiernos para la capital mexiquense, para nuestra querida Toluca la Bella. A mi izquierda está Miguel Ángel Alvarado, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. periodista de Viceversa Noticias, y del este lado Carlos Pérez, Buenas noches. de Todo en Contra, periodista independiente, que vienen cosas buenas aquí en Todo en Contra. Mejor que Raimundo si estamos. No, pues es totalmente, ¿no? Por lo menos estamos libres. Pues sí, agradecer una vez más a todos los que nos están viendo, pues en este nuevo año estuvimos fuera algunas semanas del aire, si recordarán, estuvimos por allá de noviembre, después del Día de Muertos, hablando de algunas leyendas, y el día de hoy pues iniciamos con esta apertura, hablando del exalcalde, hoy detenido en Almoloya y que estuvo por ahí de 54 días desaparecido, bueno, no desaparecido, escondido en la Ciudad de México. Vámonos de lleno, vámonos aquí ya comenzando rápido. Miguel, ¿quién es Raimundo Martínez? ¿Qué lo llevó a su triunfo? Bueno, decir que pues que es un funcionario triunfador, pues es mucho concederle, ¿no? Pero finalmente el pasado de Raimundo Martínez, pues está implícito, está imbricado en la militancia del PRI, ¿no? En los años 90, a finales de los años 90, en 1998, pues él empieza como a tomar cierta relevancia en algunos cargos internos ahí del PRI. En ese tiempo, pues estaba Arturo Montiel como gobernador del Estado de México. Entonces podemos decir que Raimundo Martínez es una hechura de esa administración montielista que se encargó de formar, no la administración, sino el propio gobernador se encargó de formar un grupo que al que le decíamos en aquel entonces, le decíamos los Golden Boys, Ujú. ¿no? Que básicamente eran jóvenes tecnócratas, exitosos, bien peinaditos, algunos guapos, ¿no? Que estaban, que habían pues escalado en la cima del ámbito público, en algunas posiciones, con la intención de darle a Montiel pues pues un sostén político que trascendiera el sexenio, transeccional, dicen, ¿no? Entonces, en ese grupo que de guapos, pues estaba Raimundo Martínez, aunque en una segunda fila, ¿no? Entonces, ahí empezó, digamos, pues el impulso político que requieren los funcionarios públicos para alcanzar ciertos niveles, ¿no? Entonces, sus primeros pasos, como les decía, los dio como militante en el PRI. Y ahí llegó a ser, por ejemplo, secretario de Acuerdos de la Comisión de Equidad y Justicia en ese año de 1998, después de haberse inscrito como participante o activo del tricolor, ¿no? Hay que recordar que ese primer cargo, pues no auguraba que en 2017, por ejemplo, 11 años 20 años después, ¿no? Más o menos, Ujú. le daría también la posibilidad de ser secretario general, ¿no? Del PRI, del PRI estatal. Entonces ahí ya se avisoraba pues una carrera política prometedora en los términos en los que pues la política se desarrollaba o se desarrolla en el Estado de México, pues en ese sentido el grupo Atlacomulco, uno de los grupos políticos fantasmales, pues más corruptos, más señalados, ¿no? Que tuvieron el poder en el Estado de México durante décadas. Pues a ese grupo pertenecía Raimundo, ¿no? Recordemos rápidamente, detenido el 18 de enero de 2024, llevado de inmediato a la fiscalía, y en la fiscalía pues enviado también en cuestión de horas al Moloyita, ¿no? Ahí fue detenido por el temor de que se volviera a fugar, porque sería
ya estaba fugado, ¿no? Lo habían capturado precisamente porque estaba fugado. Y ahí en ese sentido hay que apuntar que el martes fueron llamados a declarar cuatro personas, ¿no? 4 involucrados, entre ellos el directamente afectado, que es el ex suegro, ¿no? Y no quisieron ir, ¿no? Las personas que habían sido citadas, aduciendo que pues que tenían o sentían miedo, ¿no? Para declarar, para hacerle, pues a lo mejor habría un careo ahí por ahí, pero la cosa es que no acudieron, y eso quiere decir pues que este proceso se va a ir alargando por estas situaciones, digamos, extrajudiciales, pero que van a pesar, que ya empezaron a pesar, y que van a determinar en algún momento las circunstancias a las que se llegue en esta investigación, que pues mínimamente va a durar 3 meses, ¿no? Entonces, regresamos, ¿no? a los orígenes de Raimundo Martínez, y como parte de los Golden Boys, pues él empezó muy modestamente, sin reflectores, sin prensa, sin un marcaje político público, pero sí tenía pues un cargo importante, más o menos importante, que era de operador electoral, ¿no? Un operador electoral que estaba incrustado, pues básicamente en la región 3 de Ecatepec, como subsecretario regional de gobierno, ¿no? Ahí llegó invitado por un secretario general de gobierno de Arturo Montiel, un eterno Manuel Cadena Morales, ¿no? Yo recuerdo que Montiel cambió a todos y a cada uno de los funcionarios de primer nivel en su sexenio, menos a Manuel Cadena Morales, ¿no? Él se sostuvo desde el primer día hasta el término de la administración montielista, y él, bueno, se encargó de incorporar a Raimundo Martínez ya a la esfera pública del Estado de México, ¿no? Para un poquito redondear la idea de los Golden Boys, bueno, en ese grupo de los Golden Boys, pues el más destacado, o el más popular, o el más famoso, pues era el propio Enrique Peña Nieto, ¿no? Que era el sobrino de Arturo Montiel. Él en algún momento llegó a ser secretario de Finanzas. Otro que podemos mencionar es Luis Miranda, por ejemplo, hijo de Luis Miranda Cardoso, un magistrado, un destacado que hace unos pocos años fue asesinado en su casa, ¿no? A lo mejor hace 2 años, sí, no recuerdo bien, pero que en ese entonces era un magistrado poderoso, pues porque era el titular del Poder Judicial, ¿no? Entonces, en ese periodo de Montiel, pues hacían mancuerna con el Poder Ejecutivo. Y en este grupo que después nutrió, por ejemplo, el secretario de Luis Videgaray. Luis Videgaray, que no era parte de la administración, sino él trabajaba en Protego, que era una empresa privada a la que le habían encargado el refinanciamiento de la deuda, ¿no? Entonces habían transformado los pesos de la deuda en una cosa que le llamaban UDIs. Esa empresa era propiedad de Pedro Aspe, ¿no? Entonces, de ese tamaño eran los Golden Boys. Después a Luis Videgaray, que se encargó directamente de esa operación, lo invitan a formar parte del gobierno del Estado de México. Entonces, en ese grupo, ¿no? de varios destacados, estaba este alcalde fugado, Raimundo Martínez, que, bueno, también después de ser subsecretario regional de gobierno, que es una posición básicamente electoral, ¿no? Electorera, en búsqueda de votos, etcétera. También fue director general del CONALEP, ¿no? Ahí estuvo. ¿Con Montiel también? Sí, entre 2007 y 2011 fue director general del CONALEP. Entonces, pues ahí andaba. Pero, pues ese único cargo, digamos, como de dirección general, le valió después para ser nombrado secretario de Educación, ¿no? Pero ya era con Erubiel, ¿no? Con Erubiel Ávila, lo del secretario de Educación, sí. A Erubiel Ávila, pues lo conoció en Ecatepec, cuando estaba de coordinador regional, ¿no?
seguramente, no tengo el dato, pero seguramente Erubiel debió haber sido alcalde, porque Erubiel fue alcalde de Ecatepec 2 periodos, ¿no? O si no alcalde, pues por lo menos un destacado funcionario pues no destacado, pero sí funcionario del municipio, ¿no? Entonces ahí también estaba relacionado, ¿no? Y después, bueno, fue secretario de Movilidad, esa es la más recordada quizá, porque también es la más reciente. Estuvo involucrado en lo que le llaman el tarifazo, ¿no? Que pues básicamente es la imposición del alza, del aumento del transporte público, ¿no? Del costo del transporte público en el Estado de México. Y ya, entonces ahí fue con Alfredo del Mazo y en el 2021 pues compite por la alcaldía de Toluca, a la cual, bueno, pues le meten dinero extra, digamos, por fuera. Se habla de 20 millones de pesos, y eso, aunado a las circunstancias políticas, sociales que estaban sucediendo en ese entonces con el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ¿no? Pues se combinaron y pudo obtener el triunfo como para la alcaldía, ¿no? Entonces, a muy grosso modo, esa es, digamos, la trayectoria política que pudo empujar a Raimundo Martínez para que llegara a ser presidente municipal. En resumen, podríamos decir que si se formó en Ecatepec en eso de subsecretaría, ¿no? De algo político, pues aprendió bien el oficio de mapache y de cabildero, ¿no? Porque bien lo pusieron en práctica aquí cuando él ganó. Sí, y si fueron, a mí se me hace 20 millones, a mí se me hace poco, ¿eh? Bueno, eso es lo que reportaron los propios funcionarios de Morena en el 2021, off the record, ¿no? Y daban eso como una excusa o como una explicación para justamente la derrota que en aquel 2021 también Morena sufrió en la capital. Sí, pero finalmente es un operador político, o sea, es claro que es un operador político, es claro que es un tipo que forma cuadros, ¿no? Es claro que también la ambición, más allá de repetir como alcalde, pues era seguramente la gubernatura del Estado de México, ¿no? Sí, ¿no? En algún momento de su carrera. ¿Irá a formar cuadros ahí en Almoloya? Sí, seguramente hay otros alcaldes que están detenidos y están ahí presos, a lo mejor jugando dominó. Creo que se hacía el chiste, no hay más priistas en la cárcel que en el Senado de la República. Sí, ¿no? pues, Ya podrían hacer una asamblea ahí entre todos los que están en la cárcel, podrían hacer una asamblea ahí. Y fíjate también que hablando de esto, de que curiosamente es detenido el 18 de enero, allá en la alcaldía Álvaro Obregón, sí, en la colonia Lindavista. Ahí es que es famosas fotos de cómo está asomándose ahí de la ventanita, ¿no? A ver si quién venía, ¿no? Quién le llevaba el lonche. Pues debe de haber, yo creo que la fiscalía podría profundizar más quién lo estaba ayudando. A lo mejor ya lo saben, ¿no? Y no quieren tomar partido. Pero justamente ese día, el 18 de enero, a todo nuestro auditorio que nos está viendo y escuchando, ese mismo día, el 18 de enero, se reunió pues el que era su suplente en la presidencia, que es que lo han apodado como Juanito de Toluca, Juan Macís. Él se reunió el 18 de enero con 14 exalcaldes y presidentes municipales del Ayuntamiento de Toluca, ¿no? Que ahí Miguel hacía el comentario de pues cuántos años de cárcel no puede haber, ¿no? No sé si llegaron a ver esa imagen, que la vamos a poner ahí en pantalla en un momento. Pues en el salón de ayuntamientos, porque esto hasta fue un boletín que está fechado el 18 de enero, es el boletín 030-2024, pues ahí junto a Juanito de Toluca, ahí te van, para que veas, ¿no? Alejandro Osuna Rivero, Laura Pavón Jaramillo, Agustín Gasca Pliego, Juan Carlos Núñez Armas, Pablo Antonio Álvarez Jasso, José Ramón Arana Pozos, Marilena Barrera Tapia, Armando Garduño Pérez, Armando Enríquez Flores, Guillermo Legorreta Martínez, José Antonio Muñoz Samayoa, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Fernando Zamora Morales, Víctor Quirós Santibáñez, a los cuales les agradeció toda la disposición de mantener un diálogo. Y el boletín está titulado Primero Toluca por el bien de todos, ¿no? Y en la mesa de redacción hacíamos este pequeño
análisis recordando las últimas administraciones de Toluca, ¿no? Desde Juan Carlos Núñez Armas hasta Juan Rodolfo, ¿no? Y hacíamos el análisis de cómo uno fue peor que otro, ¿no? Uno peor que otro, uno peor que otro, hasta lo que tenemos el día de hoy, pues que es un alcalde que está, que está preso por pues secuestro express, es lo que le han imputado, ¿no? Ya y el día de hoy pues salió la noticia, ¿no? Que había sido vinculado a proceso y pues como bien dijo Miguel van a ser al menos 2, 3 meses pues de saber qué va a pasar con este señor. Pero también este boletín de que está titulado Primero Toluca por el bien de todos dice que en un marco de pluralidad 14 expresidentes municipales de Toluca se reunieron con el alcalde Juan Macís para privilegiar el intercambio de ideas y abonar en la construcción de una ciudad con futuro para todas las familias de la capital, ¿no? Pero resulta que en ese análisis que hacíamos nosotros aquí en Todo el Contra, esas familias de la capital son unas pocas, ¿no? Porque los intereses de los presidentes municipales y los intereses de esas familias que tienen un gran capital económico, pues es contrario al interés popular de los toluqueños, ¿no? Que carecen, pues la mayoría en las colonias, falta algún servicio público, ¿no? Entonces, estas familias que gobiernan Toluca han estado vinculados con todos estos alcaldes, ¿no? Nada más ahí dijimos Alejandro Osuna, la familia Osuna. Estábamos hablando de Miranda Nava, ¿no? También. Pues hay muchas familias, ¿no? Hay que buscar en el lado empresarial, por ejemplo, o sea, los Maxice, sin ir más lejos, ¿no? Juan Maxice es parte de una de las familias más poderosas, no solamente de Toluca, sino del país, ¿no? Los Maxice son dueños también de una parte del país, tienen acciones, por ejemplo, en el país, tienen una cadena de radiodifusoras en todo México, y ellos también, Reporte Índigo, por ejemplo, entonces no son ningunos empresarios localitos que abrieron 2 restaurantes y más o menos la van llevando, ¿no? Se trata de un clan, o sea, en el estricto sentido, ¿no? Un clan empresarial que ha escalado desde la administración de Arturo Montiel, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bien curioso que cuando Arturo Montiel era gobernador y quería ser presidente de México, ¿no? Una de las familias más favorecidas en cuanto a las cosas de comunicación, a las empresas de comunicación, pues fue la familia Maxice, ¿no? Entonces, antes de competir en las internas del PRI, Arturo Montiel, pues hizo lo posible para que estos empresarios pudieran poner más cadenas de radio, más periódicos, etcétera, y a la postre pues participan en otras actividades empresariales en otro nivel, ¿no? Entonces, simplemente con esa familia, pues entendemos lo que estás diciendo. Ali se refiere a una foto, ¿no? Una foto que fue publicada por el alcalde Juan Maxice, en donde le dan el espaldarazo a los 14 o 15 exalcaldes de todos los colores, pero sobre todo pues prianistas, ¿no? Sí. Que han desfilado en los últimos tiempos, ¿no? Pues imagínense Laura Pavón, de un historial larguísimo y negrísimo, ¿no? No, pues también Juan Carlos Núñez Armas, ¿no? Que demandó al Imagina Periódico, ¿no? Te demandó a ti. Demandó al Imagina por una publicación de una encuesta, ¿no? Juan Rodolfo ni se diga, ¿no? Se le recuerda mucho por irse a acampar allá a la Plaza de los Mártires, ¿no? Zamora, el profe, todo un cacique del norte de la ciudad. Él es empresario de las gorras. Él es empresario de las gorras, ¿no? De las gorras y de los muñecos de peluche. Núñez Armas es el empresario del transporte, tiene una flotilla de taxis que año con año pues van incrementando, ¿no? Y fíjate lo que dice también este boletín. Las participaciones de las y los alcaldes se dieron en torno de dar siempre respuestas con servicios públicos bien orientados hacia el pleno beneficio de la comunidad, ¿no? Al pleno beneficio de ellos, no de la comunidad. Sí, no, pues así, ¿no? Sí, así ha sido, ¿no? Así ha sido y si no se le pone un alto a esta clase política toluqueña que bien ha ejemplificado con los Maxice Miguel, pues siempre va a haber precariedad en la ciudad, ¿no? Entonces, esto es como este boletín es una mera pantomima, ¿no?
de decir estamos todos juntitos aquí, pero ahí están, con rostro, con claro, quiénes son los culpables de que Toluca en este momento esté así como esté. Sí, sí, pues es una foto emblemática finalmente, ¿no? Es una foto para la historia. Todas las administraciones, desde que yo tengo uso de razón, pues han sido así, ¿no? Quizá la más popular haya sido la del profesor Carlos Hank, ¿no? Pues de los años 60, del 68, 69, por ahí, ¿no? Los Que, Hank pues digo, pues por lo menos construyó el Paseo Toyocan, no sé, no me acuerdo, digo, yo no, Sí. pero lo que sí sé es que la gente mayor recuerda a Hank, sea lo que sea, ¿no? Con más cariño que pues con estos 14 o 15 que estuvieron en esta Sí, foto. no, No, Juan Rodolfo. y hay razones, ¿no? Entonces, bueno, pero él no está en la foto. Sí, pues en este sentido lo que queremos decir es que todos estos presidentes municipales pues responden a los intereses de un grupo empresarial de familias concretas, que no las decimos porque nos van a demandar después, pero pues no vinculan con el interés popular de la gente, ¿no? Y pasando a esto mismo de los servicios públicos, dizque orientados al pleno beneficio de la comunidad, pues Carlos, en este sondeo que has hecho de los recursos del ayuntamiento, ¿a dónde han ido a parar? ¿Sí han ido a parar a servicios públicos o han ido a parar a manos de unos pocos? Pues se ha visto envuelto en una serie de hechos opacos, ¿no? El ayuntamiento desde el inicio de la administración de Raimundo, parte de los elementos que incluso estuvimos señalando aquí en los programas era o tenía que ver con esta falta de transparencia, ¿no? Y dentro de eso fueron surgiendo muchos casos que algunos, bueno, la mayoría han sido muy específicos que han reportado periódicos sobre incumplimiento en algunas obras, y en realidad lo más de fondo que se tiene, al menos como elemento de cuestionamiento también a este gobierno o que ha terminado, pues es los resultados del OSFEN, ¿no? Que indican, observan más de 2,000 millones de pesos. No quiere decir que todo desapareció, sino que hay irregularidades en esa cantidad de recursos, ¿no? Que representa pues el 50% de lo que fue el presupuesto en 2022, ¿no? Este órgano hace este análisis de todo bueno, de gran parte de lo que fue el ejercicio presupuestal 2022, ¿no? Pero así como llega este alcalde, que de hecho se ha presentado, este nuevo alcalde se ha presentado como el gobierno de la reconciliación, que creo que habría que destacar, además de que se reúne con estos exalcaldes, ya se ha mostrado muy cercano a la 4T, ¿no? Inmediatamente al día siguiente de que toma posesión se reúne con Horacio Duarte, ya acudió a un evento con la maestra Delfina, se ha reunido con el secretario del Trabajo, con el secretario de Movilidad, con el secretario del Agua. Si uno revisa sus redes sociales, pues ha sido continuo, y me parece que va acorde con esta definición de la reconciliación, porque pues busca más o menos generar un ambiente que evite hasta cierto punto la crispación social, que evite el cuestionamiento y que trate de salir a flote después de toda la problemática que arrastra. Pero pese al cambio, algo que yo destacaría es que lo que no ha cambiado es la situación de la transparencia, ¿no? De hecho, ahorita ahí vamos a poner algunas imágenes de cómo se encuentra en estos momentos la plataforma de transparencia. Desde el mes prácticamente desde que se da la desaparición de Raimundo, bueno, esta huida que hace, ¿no? Desde el mes de noviembre, pues prácticamente la plataforma ha dejado de publicar todas las actualizaciones de las solicitudes de información, ha dejado de publicar contratos, y en ese sentido, de hecho, tenemos, si se observa el tema de las solicitudes, un incremento pues casi exponencial, ¿no? En el 2021 había 1,156 solicitudes de información, en 2022 2,799, en 2023 3,023 hasta el 31 de octubre, ¿no? Que quiere decir que pues, todavía es mucho más el margen, pero está ahí, ¿no? Esto se relaciona también con el tema de la clasificación de expedientes, que ha sido también algo que se ha venido destacando en algunos medios, y tiene que ver con cómo de estas solicitudes la unidad de transparencia decide
clasificar como reservados muchos de las respuestas que debería de dar. Hay que señalar que esto, digamos, es entendible en algunos aspectos, en algunos casos, porque está acorde con el tema de la ley de transparencia, que son aspectos, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Cuando se piden temas específicos sobre, por ejemplo, el tipo de armamento que lleva la policía, incluso algunos aspectos de su operatividad, pues no las pueden revelar porque en teoría estaría comprometiendo la seguridad del municipio, ¿no? Sin embargo, existen otros que son expedientes de obras públicas que están reservados, ¿no? Y de eso igual tenemos un incremento exponencial. En 2021 35 expedientes se habían reservado, es decir, con la administración de Juan Rodolfo. En este 2023 tenemos 203, ¿no? Lo que se ha reservado. De ahí tenemos, en el caso de los procedimientos de licitación pública, pues igual que ahí incluso es evidente que en este año ya se han eliminado incluso algunos procedimientos que estaban ya transparentados y que ahora ya no están, ¿no? Y la comparativa pues es muy clara, ¿no? En 2021 fueron 12 procedimientos de licitación pública y brincaron, bueno, que de hecho aquí también habría que observar, también desaparecieron varios de Juan Rodolfo, ¿no? Por eso hay muy pocos que se mantienen en la plataforma, solo 12. Luego en 2022 se dispara a más de 150 y en 2023 solamente hay 14, ¿no? Y de estos 14, la mayoría son solamente las licitaciones que hizo el área de deportes y el área de la mujer. Todo lo de las licitaciones de obra pública pues no están los contratos. Y en el caso de los procedimientos de adjudicación directa, que también ahí hay pues mucho que decir por la forma en la que se han tratado de destinar recursos de forma directa y que también lo observó el OSFEN, pues lo mismo, tenemos apenas menos de 20 procedimientos que están en 2023, cuando en 2022 ya habían sido 117. Y sin embargo, estos dos, tanto las adjudicaciones directas como las licitaciones públicas, pues desde noviembre no se han actualizado, ¿no? Es decir, pareciera que desde ese momento ya no ha hecho ninguna contratación el ayuntamiento, pero pues estamos claros de que ha tenido que seguir funcionando, ¿no? Y que es evidente que sí se ha dado el proceso, sin embargo está parado. Pero ahí, de todo esto que menciono, ¿qué tendríamos, creo que resaltar? La falta incluso de cuestionamiento de parte, pues tanto del Cabildo como en general en los medios, de la unidad de transparencia del ayuntamiento, porque finalmente es la que está detrás de todos estos procedimientos de ocultamiento, de respaldo también a posibles casos de corrupción. Y ahí tenemos a la presidenta del Comité de Transparencia, que es la licenciada en Derecho Norma Sofía Pérez Martínez, que es tanto titular de la unidad de transparencia como presidenta del comité, y que gana la módica cantidad de 53,000 pesos mensuales netos, ¿no? 80,000 brutos, y su labor ha sido justamente esta parte de parar procedimientos, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, lo que se ha identificado es que manda expedientes clasificados como reservados, se tienen que impugnar y las impugnaciones se ganan, pero eso tarda meses, ¿no? Meses y meses, y entonces apenas, por ejemplo, algunos contratos que se han logrado transparentar, pues son del 2022, ¿no? Entonces, todo lo que en 2023 se ha hecho está opaco, ¿no? Y ahí también destacaríamos eso. Finalmente, el OSFEM les observa de 2022 el 50%, ¿no? Aproximadamente del presupuesto. Pero de 2023 sabemos mucho menos de lo que se ejerció, ¿no? Tenemos muchos menos contratos, mucho menos transparencia. Entonces, quiere decir pues que ahí tendría que investigarse más a profundidad qué se hizo o cuál es la situación, la condición del presupuesto 2023. Y este tema de la unidad de transparencia, que habría que decirlo, Norma Sofía Pérez Martínez fue subdirectora de la Unidad de Información, Planeación y Programación y Evaluación de la Secretaría de Movilidad con Raimundo, ¿no? Y bueno, un medio de comunicación de hecho la vincula como familiar, ¿no? Comparten apellidos, ¿no? Eso no
no está corroborado, pero bueno, ahí hay como un indicio de la cercanía que tiene y pues que sigue intocable, ¿no? Bueno, nos comunicamos con la unidad de transparencia y ya confirmaron que ya sigue siendo la titular. Es decir, no ha habido ningún cambio con este gobierno de Juan Maxice y más bien creo que ahí es donde se puede identificar con claridad estos procesos de posible corrupción que se ha venido denunciando. O sea que Juanito de Toluca, primero Toluca por el bien de Raimundo, entonces, ¿no? O primero Raimundo por el bien de él. Le pagamos por ocultar información, le pagamos más de 50,000 pesos porque oculten la información del dinero público, que es de todos y todas las mexicanos y mexicanas, de todos los toluqueños y toluqueñas, pues para no saber. Recuerdo que lo de los parquímetros también lo habían ocultado, ¿no? Pero ya después los compañeros periodistas ganaron, ¿no? El recurso y sí, así fue. ya se sabe, ¿no? Estuvo varios meses sin saberse, ¿no? Hasta ahora. Ahora se sabe que es de Puebla y de hecho ahí en Puebla hay varios contratos, ¿no? Al menos los que hasta ahora se han transparentado, que indican pues como una pues interés, ¿no? Del ayuntamiento de mandar a ese municipio, ¿no? A la capital de Puebla, las contrataciones, entre ellas los parquímetros, pero también hay contratos de bacheo, hay contratos, por ejemplo, de servicio de catering y de infraestructura para los eventos que se fueron a contratar allá, ¿no? Y que de pronto surge la duda, bueno, por ejemplo, este tema de catering en realidad se tiene que ir a otro estado a contratar cuando son aspectos que en teoría podrían aquí tener cercanos varios proveedores, ¿no? Claro. Entonces es como algunos de los indicios de por dónde se ha movido estos intereses, ¿no? Otra parte importante de contratos están en Tlalnepantla, ¿no? Que es un municipio que actualmente gobierna el PRI, y ahí, por ejemplo, se fueron varios contratos para la dependencia, bueno, para esta empresa que se abocó a despedir a los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Fueron de 3 a 4 contrataciones millonarias para este despacho jurídico, más bien, que se encargó de despedir, pero luego contratan a otro despacho que también es de Tlalnepantla y ese fue para el área de seguridad pública, que también se encargó de despedir a algunas personas, ¿no? de esa área. Sí, todo está ahí como vinculado también a este municipio, ¿no? A Tlalnepantla. Sí, también otro tema, lo de los trabajadores que pues fueron obligados a firmar su renuncia, los trataron muy mal, hubo violencia, hay violencia laboral, acoso laboral, de que fírmale o vamos viendo, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel? De esto te veo muy consternado. No, pues yo no fui despedido, pero sí formó parte de los damnificados a los que se les quedó a deber en proyectos que se habían contratado desde hace 6 años, ¿no? Y que no se han pagado porque las diversas administraciones que desde entonces han ocurrido en Toluca, pues no han querido, bueno, ellos dicen que no pueden pagar. Entonces yo formo parte de un grupo que ha demandado al ayuntamiento de Toluca, pues para que podamos recuperar las facturas, ¿no? que tenemos comprometidas y que nos han generado problemas en Hacienda muy graves, ¿no? Entonces, pero yo soy apenas, ¿no? Un pedacito de eso, porque pues finalmente se han movido 2,300 millones, pues quién sabe a dónde, ¿no? Y la deuda que también se ha ido adquiriendo, pues ha mermado pues a muchos de los proveedores, a muchos de los empleados, a muchos de los propios, de los ahora desempleados también, y pues se ha convertido el dinero se ha convertido en un punto neurálgico, ¿no? En ese sentido. Entonces, si ese dinero que existe, o sea, sí se puede pagar la deuda, pero se ha omitido porque dice el gobierno de Raimundo nos decía que se quedaba sin operatividad, ¿no? Si pagara, digamos, de golpe, pero no es capaz ni siquiera de generar un plan administrativo, un plan económico, etcétera, que pudiera ir poco a poco, ¿no? Pues soliviantando esa parte que es muy sensible, ¿no? Entonces,
Yo creo que el empresariado local en Toluca ya no confía pues en este PRIAN-PRD, ¿no? En esta administración que pues finalmente pues era pues una triada que se encargaba de estos movimientos. Por eso los contratos que menciona Carlos pues se dirigen justamente pues a municipios donde gobiernan estos partidos o hay intereses empresariales vinculados al PRIismo, al PAN y al propio PRD, ¿no? O sea, no puede ser de otra manera. Como en el Estado de México no son tantos, bueno, pues en Puebla sí, ¿no? También, entonces, se buscaba también eso porque este es el año electoral o era el año electoral en el que Raimundo debía pues meter incluso de su propio dinero, porque no hay tanto, ¿no? En el PRI, y esto pues tendría que ser una ilegalidad para pues su propia campaña o su segunda campaña, ¿no? ¿Cómo iba a financiar una campaña con la aplanadora que es Morena hoy, por ejemplo? ¿No? No, ya había hecho su cochinito de 2.300 Pues lo estaba haciendo, No. sí, y de hecho, pues eso tendría que ser parte de lo que se le esté juzgando, ¿no? No recuerdo si también acusado de enriquecimiento, de desvío de recursos, una cosa así, pero debería estarlo, Pues ¿no? dijeron, ¿no? Que lo iban no creo que Hay lo algunas hagan. denuncias, pero hasta donde Ajá. yo entiendo no hay un proceso Nada abierto. formal, ¿no? Pues sí, imagínate que eso debería de hacerlo, ¿no? O sea, No, ¿quién lo hace? yo creo que el 90% de los 125 alcaldes, ¿no? de esta administración y de la anterior y de la que de hace 6 años, tendrían que ser pues revisadas esas cuentas de otra forma, ¿no? Esas administraciones verdaderamente casi todas tienen señalamientos de desvío de recursos. No, el desvío de recursos no es que se lo roben, ¿no? El dinero, Ujú. porque está etiquetado, sino que lo utilicen para cosas que no estaban programadas en un inicio, ¿no? Sí, por eso decimos que son porque las irregularidades, ¿no? O sea, que haz de cuenta que si lo ponemos en lápices, te dicen que debes comprar 50 lápices y compras 25, ¿no? Al mismo precio de los 50 y ya se O compras plantearon, ¿no? 3 litros de agua, ¿no? O compras 400 camiones, etcétera, ¿no? Sí, Lo utilizas para otra cosa y no se puede, ¿no? Entonces, esas son las observaciones que hace el órgano superior de fiscalización del Estado de México, ¿no? sí. No que se lo haya robado, porque pues tampoco es el tan tonto o los funcionarios tan tontos, ¿no? Sí, de hecho hay algunas observaciones que tienen que ver con cómo los recursos no fueron incluso sumados adecuadamente, ¿no? Que, así con operaciones básicas que se contradicen, ¿no? Algunas otras tienen que ver con contrataciones que se hicieron sin comprobar o garantizar la condición jurídica de los que eran representantes de las empresas. Otras tienen que ver ya con justamente este tema de la desviación del propósito para el que estaba destinado el recurso, ¿no? Pues, en varios casos se usó recurso de los ingresos del ayuntamiento para aspectos de obra, y ahí lo que señala es que pues no podía aplicarse de esa manera, jalar, digamos, ese recurso para eso, sino que hay ya etiquetado de áreas específicas para la obra pública, ¿no? Claro. Raimundo el Fugaz, así El le Fugaz. apodamos nosotros ahí en el argot. Raimundo el Fugaz. Este era su año de brillar. Era su año de brillar ya lo andaban candidateando para ser el próximo candidato del PRI a gobernador. Ah, pues yo creo ¿No? que sí lo habría sido, ¿no? Sí, ¿No? Pero bueno, pues. pero pues ahí está. Y pues vinculando toda esta situación de cómo ha sido manejada las finanzas públicas, cuál es el origen de Raimundo, y que encontramos algunas formas y coincidencias con lo que acaba de decir Carlos sobre cómo sigue operando pues opacamente la unidad de transparencia, un ejemplo más de la forma de gobierno que sigue perpetuándose en Toluca, que solamente ve por unos cuantos, pues nos la va a platicar, nos la va a comentar nuestra compañera Jazmín Crispino de Cometa Colectiva, que tiene un ejemplo más de cómo Cristino, ¿no? ¿Cristino? Jazmín Cristino, perdón, que nos comenta cómo se maneja ahí las políticas públicas en movilidad de este ayuntamiento. Con la llegada del nuevo alcalde de Toluca, se ha mantenido la misma política pública de priorizar la movilidad en automóvil dentro del municipio, teniendo retrocesos en la movilidad sustentable y segura.
Con su llegada se anunció un programa mal llamado Recuperación Urbana, el cual únicamente se ha enfocado a realizar las mismas acciones de repavimentar calles con banquetas mínimas fuera de norma, a realizar el balizado de las calles y de las pocas ciclovías, a veces de forma incompleta. Sumado a esto, también se hizo el retiro de los parquímetros que existían en algunas zonas, así como las sanciones a los automovilistas por ocupar este espacio. Lo único que provoca esta acción es que el espacio público, que es de todos, se privatice por una minoría privilegiada. Este hecho no es un logro social, ya que solamente considera a un sector. Fue el Patronato Pro Centro Histórico quien impulsó que se cancelara este programa y que, bajo argumentos sin fundamento, querían desde hace tiempo que se cancelara. Lamentablemente, el nuevo alcalde replicó este mensaje a la sociedad diciendo que la peatonalización generaba basura, inseguridad y poca derrama económica, mensaje que únicamente promueve el privilegio de unos cuantos a moverse dentro de la ciudad con vehículos particulares, y que también invisibiliza y restringe el uso del espacio público a los usuarios más vulnerables, que son los peatones y los ciclistas. Parece que no les gusta cumplir conforme a lo que dice la ley ni informarse. Si este realmente fuera un programa de reconciliación urbana y ciudadana, estaría enfocado en incrementar y mejorar los espacios peatonales y ciclistas conforme a la jerarquía de movilidad y seguridad vial. También a generar mejores espacios públicos de calidad y a incrementar las áreas verdes que tenemos dentro de la ciudad. Sin embargo, se hace todo lo contrario porque los tomadores de decisiones siguen teniendo las mismas ideas sin actualizarse y sin considerar a todos los sectores de la sociedad. Pues ahí escuchamos como un ejemplo más de los compañeros de Cometa Colectiva nos demuestran que las políticas públicas, entre quien entre, gobierne quien gobierne, pues no benefician a el, a la mayoría de los toluqueños y de las toluqueñas. ¿Cuál crees, Miguel, que van a ser o serán, ya están reflejadas las consecuencias sociales de estos malos gobiernos? Sí, claro, o sea, ahorita mencionamos dos, pero son 80, ¿no? Entonces podemos recapitular en recordar que Toluca pues ha estado sitiada desde hace algunos meses por el propio narco, por ejemplo, la llegada de la familia michoacana, las extorsiones que han implementado las últimas semanas contra comerciantes y contra pues algunos ciudadanos. La carencia de agua en algunas colonias populares como la de la Teresona, que ahí tienen un rezago de hasta 25 años, por ejemplo, ¿no? Las propias calles, que a pesar de que se hace un esfuerzo, no sé si grande o mínimo, pero las calles siguen igual, ¿no? Más o menos iguales, llenas de baches, etcétera. La presencia del ambulantaje, pero del ambulantaje amafiado, ¿no? En la zona de la terminal, del nuevo tren, las estaciones del nuevo tren interurbano, la absoluta inseguridad en la zona norte de Toluca y además la pobreza pues galopante que se vive en esa región, que no se quiere ver, ¿no? Y si se ve, pues no se quiere atender. Entonces, no se trata solamente de la situación de transparencia, que es importante, no se trata solamente de los débitos que tiene el ayuntamiento, sino del enquistamiento de la problemática social. Eso quiere decir que las políticas públicas no son tales, es decir, están mal hechas, no existen, ¿no? Tienen otros objetivos, ¿no? Entonces, pues ¿qué podemos esperar? Pues primero, políticamente, pues que el PRI salga el PRIAN, PRD, deje de gobernar Toluca, pues eso es una consecuencia lógica, ¿no? Nos guste o no, y otro partido tendrá que gobernar la ciudad, pero también esa persona que entra a gobernar la ciudad de Toluca se saca la rifa del tigre. No es la Toluca de antes, de hace 20 años, que pues era tranquila, más o menos se podía como ir controlando la situación social y política y económica, sino que se va a encontrar con un volcán, ¿no? Y un volcán que además
pues va a seguir creciendo, va a seguir haciendo erupción, etcétera, si los problemas que ya mencionamos pues no se resuelven, no se van resolviendo de manera adecuada y se voltea a ver por primera vez, ¿no?, a la gente, a la ciudadanía, a quienes necesitamos que el gobierno y sus decisiones pues nos ayuden a vivir mejor. Carlos. Sí, bueno, ahí agregar que, por ejemplo, está vinculado el tema de la falta de cumplimiento de obra pública en términos de los pozos, ¿no? Al menos es lo que ha denunciado ahí el regidores, de que no se cumplió con la perforación de pozos y eso está influyendo en parte, digamos, con la situación de la escasez de agua, pero también hay que señalar que aquí en Toluca pues hay una amplia extracción de agua para las empresas, ¿no? Para estas empresas que se beneficiaron de los gobiernos, ¿no? Tanto federal como estatal como municipal, que toda en la parte de la zona industrial pues extraen, ¿no? Y envasan en muchos casos directamente el agua, ¿no? Algunas cerveceras, tenemos la industria automotriz que ocupa pues cantidades enormes, ¿no? Y tenemos un acuífero que ya se ha decretado como pues en riesgo, ¿no? Que ya se señala que no se pueden dar más concesiones, pero pues las principales las tienen las empresas, ¿no? Entonces, pues esa problemática también es compleja, ¿no? La del agua potable, pero cabe señalarlo porque incluso, por ejemplo, en algunas delegaciones como Cacalumacán, que hay un organismo autónomo, pues lo que el ayuntamiento ha tratado de empujar es que pase a ser municipalizada el agua, ¿no? Lo mismo en la zona norte. Y esa ha sido como la lógica que ha tratado de imponer el ayuntamiento, pero ahora con esto que pasa acá en la zona de la Teresona, pues se demuestra que no es, ahora sí que no es como ellos dicen, ¿no? De que si va a haber agua si se municipaliza, ¿no? Más bien lo que les interesa es justamente también hacerse de ese recurso natural, que ya evitar que la gente lo maneje, que evidentemente ahí hay otros problemas, ¿no? En esos casos de los organismos autónomos, porque pues tiene que ver con una falta de organización social y de participación, de pronto hay muchos problemas de corrupción, se suma la política de la CFE de altos cobros en terrenos del costo de las bombas, y todo eso da un escenario bien complejo, ¿no? Pero lo quería apuntar porque es parte de esta problemática, consecuencia de los gobiernos, consecuencia de la política que han generado, pero lo mismo pues se encuentra en el ámbito del crimen organizado, y lo mismo lo vamos a encontrar en términos económicos, porque justamente el tema de la deuda, aunque pareciera que no es tanto de la deuda pública del municipio, sí representa un gasto importante ya para... ya en esto del 2022 se hablaba de más o menos 300 millones, ¿no? 307 millones de pago de la deuda, ¿no? Y muy cercano a lo que se gasta en obra pública. Y gran parte de el presupuesto que se sigue yendo en términos de la parte de la burocracia, de la administración, digamos, de los servicios personales, ¿no? Que es donde se va pues un porcentaje mucho mayor que todos los otros rubros, y que finalmente ahí es donde se expresa pues aspectos de desigualdad por esto de lo que ganan los alcaldes, lo que gana el cabildo frente a lo que ganan pues los trabajadores de base, y esta problemática que finalmente la han tratado de descargar entre los trabajadores pues de a pie, más que en la burocracia real que está en el ayuntamiento, ¿no? Entonces toda esa herencia finalmente es la que le va a tocar al nuevo ayuntamiento. Hay que también identificar pues esta cercanía del sindicato mayoritario, ¿no? Del SUTEM, pues también con los mismos intereses, ¿no? De corrupción que han privado en el ayuntamiento. Entonces eso también pues les deja un escenario más complejo para la siguiente administración y para estos meses, ¿no? Que todavía es un tanto incierto, aunque se quiera hablar como de estabilidad y demás. Pues creo que este tema del agua, por ejemplo, pues ya es como esos brotes que van a estar, ¿no? Que lo mismo pasa en términos de la inseguridad y que pueden detonar más inconformidad. Y esas promesas que nos van a hacer los candidatos, los que vienen, no sabemos quiénes son todavía, aunque ya los podemos ir prefigurando,
pues tenemos que estar conscientes de que son inalcanzables, ¿no? O sea, son promesas para ganar elecciones, no para cumplir cuando esté uno dentro del gobierno, ¿no? Entonces, eso debería tener muy en cuenta la ciudadanía al momento de razonar su voto y al momento también de fincar esperanzas en el punto político que evidentemente atraviesa pues la administración de Toluca, ¿no? Yo quisiera recordar que hasta el 2 de julio del 2023 el alcalde Martínez era el edil priista mejor evaluado del Estado de México y además era el 8º mejor evaluado a nivel nacional por las encuestadoras pues que ellos contrataban, por ejemplo Mitofsky, ¿no? Que le daba, esta encuestadora le daba a él, le daba 51.7% de aprobación, que además pues no es tan bueno, pero era incluso mejor que la de Alfredo del Mazo, que tenía 50 puntos de aceptación, o la mitad de aceptación de la población. Entonces, eso también nos indica la forma en que se construyen las personalidades públicas, ¿no? En cuanto a lo político, a lo político se refiere. Las encuestas evidentemente en este momento están muy enfocadas en la popularidad de los candidatos en todos los escalafones, pero también tendremos que tomar en cuenta que muchas de esas encuestas pues están hechas a modo, ¿no? Entonces, a veces no representan la información que nos están dando de manera adecuada, ¿no? Sí, le dieron mucho ponche a esa encuesta de que estaba mejor evaluado que incluso que AMLO decía, ¿no? Y con Mitofsky, AMLO tenía creo que 49% y Raimundo 51%, así fue un lograzo, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? En la escuela reprobabas con 5.9, ¿no? Aquí estás en el promedio de los mejor evaluados, ¿no? Pues sí, es complicado el panorama. Yo creo que una parte de lo que debe hacer la población, lo que debemos de hacer todo, es que pues entre los vecinos se comiencen a organizar, que no haya tanta apatía entre los colonos, porque pues por si ahorita hay mucha queja de falta de agua, mucha queja de la recolección de la basura. No sé si hasta los baches, no sé si ustedes han sentido hasta un poco pesado ya el ambiente, ¿no? O sea, si esto no se compone, pues va a venir un estallido social que debería ser válido, porque pues la única forma de exigir los cambios pues es así, ¿no? Movilizando que se movilice la gente, porque pues ya vimos, ¿no? Cada alcalde lo hace peor, ¿no? El último está en la cárcel. El siguiente... Y dicho, aunque no lo hagan peor, finalmente se va sumando, ¿no? Lo que hace uno, hace 40 años lo que hizo uno mal, pues el otro lo va, ¿no? También le va echando de su cosecha y así va pasando. Y entonces imagínense la larguísima cadena de corrupción que en este momento nos tiene pues básicamente entregados al crimen organizado, ¿no? Que ese es un fenómeno nuevo, entre comillas, ¿no? Que sí. Se está viviendo en el municipio, por lo menos hasta la época de Enrique Peña Nieto y una parte de Rubio Ávila, el narco no se atrevía a entrar tanto, a tener tanta actividad en la capital, y ahora ya no, ¿no? Ahora nos los podemos encontrar en cualquier lado. Hay colonias muy determinadas en este Valle de Toluca, en las que el narcotráfico pues ya pues impera, ¿no? Y gobierna, etcétera, y los municipios aledaños a la capital pues también tienen una presencia importante de narco, ya sea de la familia o del cártel de Jalisco, o del que estén pues en ese momento en negociaciones con las fuerzas fácticas, pues están ahí presentes, ¿no? Y ya nos afectan. O sea, ya estamos en un punto en el que nuestra vida ha cambiado por esa inseguridad proveniente del crimen organizado. Sí, es complicado. Pues ya nos vamos, ya terminamos el primer capítulo de la tercera temporada de Todo en Contra. Hay que mandar un saludo a nuestras compañeras Patti y Han, que nos están viendo y que aportaron a la construcción de este primer episodio de la tercera temporada. También a los compañeros que están detrás de las cámaras, que nos ayudan y que pues hacen la magia ahí de la edición, del sonido, a Daniel, a Irving, a David y a todos ustedes que nos siguen. Carlos, muchas gracias. Pues igual agradecerles ahí sus comentarios, que por temas de tiempo ya no pudimos revisar, pero pues vamos a contestarlos ahí directamente, ¿no? Y pues buenas noches. Miguel. Gracias a todos por la atención. Soy Ali Pacheco, muy buenas noches, cuídense, Todo en Contra.